Buen día, Madre Iglesia. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en esta mañana en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 6. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14 y vamos a avanzar en este párrafo que tiene un mensaje principal. En esta mañana, el párrafo que vamos a leer se refiere a lo siguiente: libres pero santos. Ese es el resumen de la idea de Pablo en este párrafo. Libres pero santos. Dice así la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Y les he dicho que el párrafo en esta mañana tiene un resumen. Es libres pero santos.
Ahora usted se pregunta, ¿libres de qué? Bueno, la respuesta es esta: libres del pecado. Es decir, Cristo Jesús, en su obra perfecta, en el alcance de su obra perfecta, nos ha hecho libres del dominio del pecado. No obstante, el hecho de que seamos libres no significa que nosotros debamos usar esa libertad para seguir pecando, porque justamente el propósito de la salvación es hacernos libres del pecado para que vivamos una vida de santidad. Entonces, por eso este párrafo tiene un resumen en su entendimiento: libres pero santos. Ahora, el motivo de este párrafo es lo que quisiera contarles. ¿Por qué Pablo está expresando esta doctrina de la santificación que viene como consecuencia de la justificación? ¿Por qué lo presenta Pablo? Pablo lo presenta por el hecho de que él está justamente respondiendo un error falso de los fariseos de la época. Pablo viene argumentando en la presentación de la epístola un montón de errores de conceptos de los fariseos judaizantes que se encargaban justamente en el tiempo del primer siglo, en el tiempo de la formación de la iglesia, de tratar de incorporar sus ideologías en la iglesia, y esto confundía a los convertidos y a los nuevos en formación. Entonces, Pablo viene trabajando para justamente explicar conceptos equivocados que los fariseos impartían y comentaban. Por ejemplo, habíamos estado viendo que uno de los conceptos falsos que ellos justamente argumentaban es que era necesario el obrar para la salvación. Y entonces todo lo que viene diciendo el capítulo 5, cuando muestra que la salvación es justamente por gracia y que la justificación llega por la fe en Cristo, lo que hace es dejar a un lado, superar el error de este concepto legalista de los fariseos, que trataban de decir que la salvación se conseguía también guardando las obras. Y el otro error de los fariseos era decir: bueno, como Pablo predica que la salvación es por gracia, entonces tenemos que seguir pecando, porque a la larga, si la salvación es por gracia, pequemos más para que la gracia de Dios sea resaltada y abunde. Este era el otro error. El primer error de los fariseos era: se necesitan las obras para la salvación. Toda la argumentación de Pablo es el capítulo 5, en donde les dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza el capítulo 5, contestando a este error, y termina el capítulo 5 diciendo: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Arranca el capítulo 5 mostrando a Cristo como el único que justifica y que por la fe en Él el pecador es justificado, y termina diciendo que esto es un establecimiento, el reino de vida a través de Jesucristo. Entonces, los fariseos no tienen ya más argumentación dentro de la iglesia. La salvación es por la fe en Jesucristo. Y en el medio del capítulo 5 mostramos de qué manera Él se encargó de aclarar que la obediencia de Cristo superó definitivamente la transgresión de Adán. Habíamos visto que la obediencia de Cristo tenía una eficacia en el versículo 15,
era justamente la eficacia de la obediencia de Cristo, que lo que hizo fue ponerle punto final a la muerte. Todo esto lo desarrolla en el capítulo 5. Vimos que la muerte fue superada definitivamente en la muerte de Cristo. Vimos entonces que la obediencia de Cristo tenía un alcance, que esta muerte fue justamente practicada en la cruz para poder justificar de muchas transgresiones a esos muchos que son todos los que creen en Él. Vimos la eficacia en que la muerte fue matada por la obediencia de Cristo. Vimos el alcance en que en la muerte de Cristo se justificaban muchas transgresiones o todos los pecados de todos estos que creen en Cristo, de todo pueblo, nación y lengua. Vimos la eficiencia en donde la muerte de Cristo lo que hacía era establecer un reino de vida, y que aquellos que creían en Cristo reinarán en vida. Es decir, ahora los que están en Cristo son edificados en la nueva vida que nunca acaba. Esta es una vida interminable. Esta es una vida que se vive en abundancia en el cuerpo y que se proyecta hacia una eternidad de gloria. Eficacia, alcance, eficiencia, esencia. En el capítulo 5 mostraba la esencia, y esta esencia estaba en que se basa en la obediencia de Cristo, mientras que la muerte se basa en la transgresión de Adán. Entonces, Pablo se había encargado de mostrar en todo el capítulo 5 que las obras no son necesarias para la salvación, que solo la obra de Cristo es la que justifica al pecador, y que la obediencia de Cristo le puso punto final a la transgresión de Adán. Y ahora, en el capítulo 6, muestra el resultado de la justificación. Está mostrando el resultado natural de la justificación. En el párrafo que hemos leído hay un concepto principal. Somos libres del pecado, pero somos santos. Alguien escribió que la santificación comienza donde termina la justificación. Y si no hay santificación, es porque nunca comenzó la justificación. ¿Qué quiere decir entonces esto? Quiere decir que el resultado natural de los que son de Cristo, quiere decir que el resultado natural de los que están en Cristo es que viven una nueva vida en Él. El concepto equivocado de los fariseos era este. Entonces, como Pablo predica que la salvación es por gracia, pequemos, abundemos en el pecado. Así se puede exaltar que Dios salva por gracia. Mientras más pequemos, más Dios va a exaltar su perdón. Y el propósito de la salvación no es exaltar la gracia de Dios en el pecado del hombre. El propósito de la salvación es salvar por gracia a muchos pecadores para que vivan una vida santa para la gloria de Dios. Entonces, aquí Pablo establece dónde está el error del pensamiento del fariseo. El fariseo se equivoca en el propósito de la salvación. Entonces, ¿de qué manera Pablo establece la claridad con respecto a este error? Comienza haciendo una pregunta retórica, se contesta a sí misma y dice lo siguiente: esta es la manera en que ellos piensan. ¿Qué pues diremos? ¿Por qué dice qué pues diremos? Porque este era el dicho de los fariseos. Y lo que quiere hacer en el capítulo 6 Pablo es explicar que ese dicho de los fariseos es un error. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Bueno, este era exactamente el concepto equivocado. Pequen mucho
para que la gracia abunde. Y esto es algo realmente intolerante, inconcebible en la vida cristiana. Porque sabemos por todo lo que viene diciendo el capítulo 5, que para que el pecado pueda ser justificado, tuvo que morir el Hijo de Dios en la cruz. Para que el pecado pueda ser quitado del medio y para que la muerte eterna pueda ser superada en el establecimiento del reino de vida que viene en la justicia que Cristo consigue en la cruz, pagando todos los pecados de aquellos que creen en Él. Tuvo que morir Él. Por lo tanto, Dios está mostrando que es realmente grave el pecado y que evidentemente su juicio para con el pecado cayó en esas horas de cruz sobre aquel sustituto santo que fue su Hijo, quien fue puesto en lugar de cada uno de los que creen en Él. Cristo fue puesto en la cruz en lugar de cada humano que se merecía estar allí. Y toda la ira de Dios fue descargada con justicia en esas horas de cruz, en donde Dios mostró su carácter santo, juzgando el pecado de esos muchos que son todos los que creen en Él. Entonces es imposible poder aceptar la idea equivocada de esta corriente judaizante, en donde decían que porque la gracia de Dios perdonaba y justificaba, se debía perseverar o persistir y abundar en el pecado. Entonces, en el versículo 2 hay una expresión en el griego traducida en ninguna manera, que es megenoito, es no puede ser así. Con todo el ímpetu propio, Pablo responde de que esto es un error, que el propósito de Dios nunca fue exaltar su gracia a través del pecado, sino que el propósito de Dios es con su gracia quitar del medio el pecado para que los muchos que creen en Cristo vivan una vida santa para la gloria de Dios. Entonces, Pablo responde y dice, no, en ninguna manera se traduce aquí. Y entonces, él dice, les voy a explicar por qué esto es inconcebible. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La expresión de estar muertos al pecado no está significando aquí el hecho de que la persona no peque en pecados de caídas diarias. Esta expresión tiene una expresión profunda. El hecho de morir al pecado es el resultado de estar en Cristo. Morir al pecado es el hecho de ser regenerados. Morir al pecado es un concepto profundo, es estar en la vida, vivos en el reino de vida, porque hemos sido regenerados por Dios. Entonces, la palabra está diciendo los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La Escritura está mostrando que justamente el propósito de Dios está en trasladar del reino de las tinieblas y del reino de la muerte a cada uno de estos que creen en Cristo al reino de su amado Hijo. En el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 13, dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Morir al pecado significa un traslado de un reino al otro.
Morir al pecado significa un cambio sustancial de vida. Morir al pecado significa que antes estábamos bajo la influencia de un controlador que es el príncipe de las potestades del aire, que es el que tiene control sobre ese reinado de tinieblas. De acuerdo a Efesios capítulo 2, dice la palabra que Él influye en la conducta de todos los que están en ese reino y que lo hace a través de los pensamientos y de la voluntad de la persona que está muerta en sus delitos y pecados, para que con su voluntad siga las ideas de la mente y puedan practicar con sus miembros el pecado que está a disposición. O sea que la persona que está en el reino de las tinieblas, aquel que no ha superado la muerte, aquel que todavía está en muerte, está bajo la influencia de una fuerza que es oscura, que es la del principado de la maldad y que trabaja en las ideas y pensamientos conectados con una voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? La voluntad de pecar. Romanos capítulo 1 claramente dice: estos que están en ese reino, estos que están en la muerte, estos que todavía no son regenerados, aman pecar. Y no solamente que aman pecar, sino que también aman a los pecadores. O dicho de otra manera, se complacen con los que pecan. Estar entonces todavía en la muerte significa que la persona de una manera natural reacciona de una forma gustosa al pecado. Ama transgredir como lo hizo Adán. De esta manera es como se vive en el reino de la muerte. Y entonces esta idea que está en la mente, una mente que produce justamente malos pensamientos y que está conectado con un corazón que tiene malas intenciones, es el que ahora está inclinado a ejecutar malas acciones. Y de esta manera, la persona que está muerta en sus delitos y pecados siente deseos de pecar y tiene facilidad para pensar mal. Y entonces piensa mal. ¿Y qué hace cuando desea y cuando piensa mal? A la larga, obra mal, miente. A la larga, envidia. A la larga, vive en los celos, en la mentira, en el adulterio, en la fornicación. Entonces, la palabra está mostrando aquí y diciendo: de ninguna manera podemos perseverar en el pecado, porque lo que ocurre cuando Cristo te justifica es que se provoca un nuevo nacimiento, una transformación sustancial en la persona. La persona deja de ser el ser que era antes de no creer en Cristo. Por eso dice: porque los que hemos muerto al pecado. Bueno, pero entonces, ¿cómo se muere al pecado? Al pecado se muere a través de la regeneración del Espíritu, cuando nacemos de nuevo. Entonces, ¿cómo la palabra presenta esta muerte al pecado? Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La asistencia de Dios es comunicar la vida a la persona que está en este estado de muerte. ¿Y cómo es que Dios comunica la vida a la persona que está en este estado de muerte? Bueno, la persona, por la obra poderosa del Espíritu Santo, es llamada a creer en Cristo, es llamada a arrepentirse de sus pecados, es llamada a confesar sus transgresiones
es llamada a creer en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y aquí se opera esto que Colosenses 1:13 dice: somos trasladados por el Padre del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Bueno, el Padre nos traslada. ¿Cómo lo hace? Y lo hace a través de la obra santificante del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces haber muerto al pecado? Es que cada persona que es santificada por el Espíritu Santo es llevada de un reino de muerte a un reino de vida, que es el reino de su amado Hijo. ¿Cómo ocurre esto? ¿De qué manera ocurre esto? Bueno, claramente la palabra enseña en pasajes bíblicos que el Espíritu mismo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué manera santifica el Espíritu? Para trasladar a una persona que está bajo el reinado de la muerte, para que ya supere la muerte. Los que hemos muerto al pecado, ahora somos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Cómo ocurre esto? El Espíritu Santo, para regenerar, comunica vida, y la persona es convencida de que es un pecador porque no ha creído en Cristo. La persona es convencida de que Cristo justifica al pecador porque es el que Dios ha enviado para morir por el pecador. Y la persona es convencida por el Espíritu Santo de que Satanás ha sido totalmente conquistado en la cruz y que hay triunfo en la cruz. Esto hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra dice porque los que hemos muerto al pecado, se está refiriendo a una situación de esencia de la persona. Somos nuevas criaturas al estar en Cristo. Morimos al pecado. ¿Qué significa entonces esto? Morimos al pecado. La palabra es clara cuando dice porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces usted puede decir, bueno, mire, yo he creído en Cristo y yo estoy seguro de que he sido regenerado, santificado por el Espíritu Santo, que me ha llamado y me ha sacado de ese reino de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo estoy seguro de que soy de Cristo. Pero ¿sabe? Yo no soy perfecto. Yo cada día me enfrento con el pecado. Yo cada día me enfrento con la tentación y muchas veces soy derrotado por él. Bueno, pero es que lo que aquí está significando no es que tú seas impecable por estar en Cristo. Aquí está hablando de una realidad, es que al estar en Cristo, tú ya no estás en el reino de la muerte. A pesar de que por estar en el cuerpo, todavía al no ser redimido el cuerpo, la persona puede incurrir en faltas. Sin embargo, lo que acá significa es lo siguiente: los que hemos muerto al pecado, significa que justamente somos regenerados, tenemos comunión con Dios, tenemos vida eterna, a pesar de que todavía no seamos impecables. Y el punto es este: ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, y entonces, ¿cómo se vincula esta realidad? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, y entonces la persona dice, bueno, entonces morir al pecado significa que yo no voy a pecar nunca más hasta que me vaya al cielo. Y acá no está diciendo esto. Acá lo que está diciendo es que los que mueren al pecado, por estar bajo un nuevo control
el control de Jesucristo, el reino de Jesucristo sobre la vida. Ese es el reino de su amado Hijo, al cual hemos sido trasladados. Va a ocurrir algo en nosotros. El pecado ya no se enseñoreará más de nuestro cuerpo. O dicho de otra forma, puede que una persona que cree sea falible y alguna vez falle, pero lo que nunca más va a ocurrir es que viva fallando permanentemente. No vivirá pecando con gusto, no vivirá en el reino de la muerte, ligado, vinculado a un pecado permanente que le provoca gusto y que lo practica de manera continua. Juan, aclarando esta verdad, dice: el que practica el pecado no es de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, para aclarar este error de los fariseos, miren, hay un cambio sustancial. Los que hemos muerto al pecado porque hemos nacido de nuevo. Somos personas diferentes. Ahora ya nuestra mente no va a estar sujeta a un pensamiento continuo de hacer lo malo. Nuestra voluntad no va a estar siempre controlada por el deseo de hacer lo malo, y nuestros miembros ya no van a estar más sujetos a la mente y a la voluntad para practicar lo malo. Ahora hay un nuevo rey sobre nosotros. Es Cristo. Y somos formados a la imagen de Cristo. Y entonces Dios, por gracia, nos da la posibilidad de vivir una vida libre del control permanente del pecado. Y eso es lo que dice Pablo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y de esta manera comienza a desarmar el concepto equivocado de ellos. Y hermanos amados, en esta mañana el Señor nos llama a reflexionar en esto. ¿Hay pecado que está siendo abrigado en tu vida? ¿Hay en tu mente pensamientos no santos? ¿Hay intencionalidades que no edifican? ¿Hay acciones repetitivas que no exaltan la santidad de Dios? Si el Espíritu Santo en esta mañana te está mostrando que evidentemente hay pecado no confesado, el propósito de la salvación es hacerte libre de la práctica permanente del pecado para vivir una vida santa. La consecuencia natural de la justificación es la santificación. Y la iglesia bíblica es la iglesia formada por cristianos que son celosos de la santidad, que viven una vida ejercitada de confesión del pecado y de abandono de las malas conductas. Entonces la palabra dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quizás cuando leemos este versículo podemos llegar a pensar que se está refiriendo a lo mejor al bautismo, cuando nosotros bautizamos en agua y sumergimos a la persona. Bueno, en realidad este texto puntualmente no se está refiriendo al bautismo en agua. Se está refiriendo justamente a la esencia de la cual el bautismo en agua es una representación. ¿Y cuál es esa esencia? La esencia es el vínculo con Cristo. Pablo comienza a explicar de qué manera la persona muere al pecado.
muere al pecado cuando es asociada a Cristo. La manera en la que Dios ha pensado que el impío muera al pecado es que lo asocia con Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Aquí el término bautizo, que es sumergir, está dando la idea esta. Todos los que hemos sido sumergidos en Cristo, dando la idea de que Cristo está tapando, está rodeando, está llenando a la vida de esa persona para que muera al pecado. Dicho de otra forma, es ser bautizados en Él, tener un contacto íntimo con Él. La palabra es clara en 1 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 17 nos presenta esta realidad de manera muy clara. 1 Corintios 6, 17 leemos un versículo, dice así la palabra, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, Pablo comienza a explicar y a decir: escuchen, vamos a ver la realidad. ¿Por qué ya el pecado no puede reinar en tu cuerpo? Porque tú estás unido a Cristo, estás bajo el reino de Cristo, has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él ahora es tu Señor, y entonces tú estás unido a Él, eres un espíritu con Él. Esta expresión es tremenda. Hay una intimidad natural con Cristo. Todo el que cree en Cristo está unido a Él, y Él es vida. Entonces, la palabra está mostrando lo siguiente: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por ejemplo, Gálatas capítulo 3 y versículo 27 dice lo siguiente. Gálatas 3, 27 dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, la palabra está mostrando de qué manera se muere al pecado. Y al pecado se muere estando asociados a Cristo, porque Cristo Jesús es vida y porque Él ha pagado en la cruz el precio de toda la transgresión de todos aquellos, que son muchos, que creen en Él. Por lo tanto, estar en Cristo le pone punto final a esa vieja naturaleza, que era una naturaleza de control de Satanás sobre nuestra mente, de control de Satanás sobre nuestros deseos, de control de Satanás sobre nuestras acciones. Ahora, el estar en Cristo es el espíritu con Él, y porque Él ha derrotado al pecado en la cruz, la persona que está en Cristo es de otro reino. Cristo reina, señorea sobre él, toma control sobre el pensamiento, toma control sobre la emoción, toma control sobre la acción. Hemos muerto al pecado, y entonces, ¿cómo viviremos en él? Dicho de otra forma, no es salvo el que peca permanentemente, de manera repetitiva y sin dolor por lo que hace. No ha sido justificado el que no evidencia la justificación con santidad. Tomas, por ejemplo, expresiones como la de 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 21. Avanzamos en el Nuevo Testamento y vemos la misma expresión. 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 21, dice así:
Noten ustedes, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, lo que la palabra está hablando tanto en Pedro como en Gálatas como en Corintios es que estamos ligados a Cristo. Esto es ser bautizados en Cristo. Estamos cubiertos por Él. Y porque Él es vida, y porque Él es el sustituto santo, y porque Él pagó el precio del pecado en la cruz, nosotros al creer en Él tenemos vida, y por tener vida estamos bajo su reinado, y al estar bajo su reinado, no reina pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. No reina, significa ha habido un cambio sustancial, ha habido un nuevo nacimiento en los que creen en Cristo. Y si no hay un reinado de vida, es porque no hay salvación. Si no hay una vida santa, es porque no hay justificación, y no nos debemos engañar. Pablo entonces deja en claro: ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí está el secreto. Hemos sido cubiertos por Cristo, estamos ligados a Él, pero en su muerte. ¿Y qué es lo que provocó Cristo con la muerte? Se encarga Pablo de mostrarlo en los versículos anteriores. Cristo Jesús, con su muerte, le puso punto final a la muerte. En 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 10 podemos leer una expresión maravillosa: hemos sido bautizados en su muerte. Y noten ustedes lo que dice 2 Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 10. Dice así la palabra de Dios: 1:10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo Cristo con su muerte? Quitó la muerte. Entonces, cuando hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y Cristo en su muerte quitó la muerte. La muerte se manifiesta en esto, en que la persona vive practicando el pecado. Está muerto en sus delitos y pecados. Bueno, si Cristo quitó la muerte y nosotros hemos sido bautizados en Cristo, quiere decir que el pecado ya no será practicado más de manera permanente, porque Cristo reina en nosotros. Eso le demuestra Pablo a los fariseos. Bueno, y dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El estar asociados en Cristo es estar asociados en su muerte, pero Cristo fue puesto en la tumba y al tercer día resucitó triunfante de entre los muertos para nunca más morir. Él con su muerte quitó la muerte, y cuando Él resucita muestra que tiene poder sobre la muerte y que vive para nunca más morir. Entonces, el hecho de que estemos asociados en Cristo y bautizados en Él, que estemos en Cristo siendo un espíritu con Él, significa que ahora tenemos una nueva vida. Lo que Pablo está diciendo es esto: al estar vinculados a Cristo,
Él nos ha dado vida espiritual, y por tener vida espiritual ya no vamos a responder más al reinado de Satanás, que nos llevaba a practicar el pecado en nuestros cuerpos mortales, sino que ahora vamos a andar en una nueva vida, porque así como Cristo resucitó de la muerte para nunca más morir, nosotros viviremos una vida que va a manifestar una libertad frente al control del pecado. Esto es lo que Pablo está mostrando aquí. Y este es el punto, hermanos. La palabra de Dios enseña que cuando hay justificación verdadera, hay una vida de libertad frente al control del pecado. Es la nueva vida que se puede vivir por estar en Cristo. ¿Sabes? Si en esta mañana tú no has practicado la confesión del pecado, el mal pensamiento, la mala intención para con algún familiar, para con algún hermano, para con alguna persona, la palabra dice que debemos confesar, y que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. En esta mañana el Señor nos invita a disfrutar su reinado viviendo una vida de santidad. Santidad en un pensamiento es lo que nos hace felices. Pensar bien, pensar cómo bendecir al hermano, pensar cómo bendecir al familiar, pensar de qué manera puedo edificar la vida del que tengo alrededor. Eso es vivir bajo el reinado de Cristo. Y no solamente pensarlo, disfrutar, sentir el bien para el otro y disfrutar hacer lo bueno. No quedarnos en el pensamiento, no quedarnos en la intención, sino ejecutar la acción. Esto es lo que la palabra nos está diciendo. Cuando hay justificación, hay santidad. Y esta santidad no solamente es no vivir bajo el control del pecado, es vivir bajo el impulso de las santas intenciones del reino de Cristo en nuestra vida, que nos lleva a glorificar a Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta vida nueva es posible porque así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, bajo la potencia del Padre, bajo el poder divino del Padre, así la vida nueva de cada creyente en Cristo está sustentada por el poder de Dios que nos ha dado vida eterna. Y este poder de Dios nos lleva a tener vidas poderosas. ¿De qué manera una vida es poderosa? Una vida poderosa que vive bajo el poder del Espíritu Santo no es la vida del que hace actos que son milagrosos. No es la vida del que comete acciones que llaman la atención al otro. Es la vida del que vive libre del control del pecado. Es la vida del que vive superando los efectos de su vieja naturaleza en sí mismo. El vivir una vida de poder en el Espíritu no es la vida del que hace actos que son sorprendentes, milagrosos o que llaman la atención. La vida de poder en el Espíritu es una vida libre que refleja a Cristo en los pensamientos, en las emociones y en las acciones. Esto es vivir bajo el poder del Espíritu, mostrando el reinado de Cristo. ¿De qué sirve pretender tener algún poder sobrenatural cuando en mi vida soy un esclavo del mal pensamiento ejecutado? ¿De qué sirve tener alguna vez alguna manifestación sobrenatural si en mi vida
no he superado la mentira, no he superado el orgullo, no he superado la envidia, no he superado el celo, no he superado la ira, no he superado la mala conducta. ¿De qué sirve? El poder está en esto. Cristo resucitó por la gloria del Padre, y así nosotros, asociados a Cristo, debemos andar en una nueva vida. Esa nueva vida es la vida empapada del poder del Padre, que te lleva a vivir una vida en la carne, fuera de la práctica del pecado. Eso es poder. Ese es el poder del reino de Cristo en los creyentes. Para que andemos en vida nueva. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Todas aquellas cosas propias del reinado de las tinieblas. La idolatría, la persistencia en la fornicación, en la avaricia, en la mentira, en el adulterio. Todas estas cosas viejas han pasado, mas de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Entonces la palabra es clara. Hay una nueva vida. Esta nueva vida es la que habla Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una nueva vida que está construida en nuevas obras y que están pensadas por Dios desde la eternidad. Es la vida santa de todos aquellos que creen en Cristo y que ahora con sus cuerpos lo que hacen es practicar la voluntad de Dios. Ya no se prestan más al pecado. Ahora viven una vida santa porque han sido justificados. Y eso está diciendo Pablo. Y de esta manera los fariseos no tienen argumentos, porque contradice totalmente la mentira de pensar que se debe abundar en el pecado para que Dios muestre su gracia. No, al contrario, Dios muestra su gracia cuando la iglesia es santa. Y el versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esto explica el concepto que acabo de decir. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Y entonces hace una asociación de la manera en que nosotros hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido vinculados a su muerte, y Cristo, cuando fue muerto, fue colgado en una cruz, y Él fue el objeto de la descarga de la ira de Dios, y cayó todo el juicio de Dios sobre su cuerpo. Se juzgó el pecado en ese ser santo. Él estuvo colgado allí, crucificado allí, para que toda la ira de Dios caiga en esas horas de cruz. Pero la palabra está diciendo que hay una asociación. Hemos sido crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. De la misma manera en que fue destruido Cristo en su cuerpo por el juicio de Dios, que cayó en esas horas de cruz, destruyéndolo, porque los profetas dicen que su aspecto era calamitoso.
allí juzgando el pecado, somos asociados con esa crucifixión. Y la palabra está diciendo, ¿para qué? Para que sea destruido el cuerpo del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que al estar asociados en Cristo y al haber sido juzgado el pecado en la cruz, como Cristo pagó por el pecado y eso a mí me trae vida, entonces ahora el reinado de Cristo en mi vida es que yo no voy a usar mi cuerpo para practicar el pecado, sino que estoy crucificado para que mi vida física sea la vida de Él. Gálatas capítulo 2 y versículo 20, Pablo expresa y dice, porque para mí el vivir es Cristo, porque yo estoy crucificado juntamente con Él. Lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo que ahora su vida es vivir para la gloria de Dios, es vivir a Cristo. Mi amado hermano, en esto se debe basar la escala de valores en tu vida. Vamos a leer este texto de Gálatas y voy terminando ya. La palabra es clara cuando nos dice aquí en Gálatas 2:20 lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué significa haber sido asociados o bautizados en Cristo? Haber sido bautizados en su muerte significa que estoy crucificado juntamente con Él. Él fue expuesto, Él ocupó el lugar para que toda la ira de Dios se descargue por el pecado que Él no cometió sobre Él. Él paga el pecado de los que creen en Él en la cruz y Él da posibilidad de que la persona sea libre del pecado. Pablo dice entonces, yo estoy juntamente crucificado con Él y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué dice Él ya no vivo yo? Bueno, porque Él ahora vive bajo el reinado de Cristo. Su mente piensa lo que Cristo le indica, sus sentimientos son los que Cristo le influye y sus acciones son obedecer a Cristo y hacer su voluntad. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estás dispuesto a esta renuncia? Mi amado hermano, ¿estás dispuesto a vivir tu vida y que tu vida sea Cristo? ¿Estamos dispuestos a una vida de santidad que vive renunciando a la práctica del pecado bajo la guía del Espíritu Santo que nos lleva a practicar su voluntad, la que está escrita en su palabra? ¿Estás dispuesto a vivir tu tiempo, tus años, a sacrificar tu vida para la gloria de Dios, sirviendo a Cristo en tu vida? ¿Estás dispuesto a llevar una vida de total dedicación a Dios, obedeciendo el señorío de Cristo? ¿Cómo prácticamente es eso? Que tu ministerio sea primero que todas tus ilusiones y gustos. ¿Cómo se vive una vida de santidad bajo el reinado de Cristo, fuera del control del pecado? Es una vida en la cual la persona está dispuesta a sacrificar de su tiempo, a sacrificar de sus fuerzas, a sacrificar de sus bienes y de todo lo que es su vida. Su vida ahora es Cristo. Vive bajo la influencia de Cristo y vive para la gloria de Dios, obedeciendo a Él y viviendo con Él. Esto lo vemos en la actitud de la permanencia en los cultos. Esto lo vemos en la actitud y en la escala de valores de cada uno de los creyentes. ¿Qué es lo que más significa e importa en tu vida?
persigues la satisfacción de tus sueños, el llegar encumbradamente en alguna posición social, persigues quizás el renombre en la sociedad, persigues el dinero, la buena posición económica, o estás valorando realmente que hemos sido crucificados con Él y que no debe vivir reinando el pecado en nuestro cuerpo mortal, sino que debemos vivir para la gloria de Dios bajo el reinado de Cristo, edificando a los hermanos, ejercitando nuestro don, construyendo el reino de Dios en la tierra a través de una vida abnegada y dedicada a vivir en santidad para la gloria de Dios. Este es el propósito del cual habla Pablo. Y él destruye el argumento de los fariseos diciéndoles, ¿saben? Cuando se es salvo y cuando se es justificado, la persona vive para la gloria de Dios una vida santa, manifestada en que sus miembros, su cuerpo, ya no es más practicante del pecado. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Soberano Señor, gracias.